Maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. En realidad, estamos en la epístola, pues, a los filipenses. Realmente hemos dicho 3 versículos cruciales. Capítulo 1, versículo 19, versículo 20 y versículo 21. En versículo 19, o sea, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. O dicho de otra manera, experimentar el Espíritu de Jesucristo. Por otro lado, versículo 20, magnificar a Cristo. Magnificar a Cristo. Y estamos en versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues algo que realmente tenemos también que ver. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pues en realidad, hermanos, morir es ganancia. Dice Pablo, pues si yo muero y voy con Cristo, pues es mucho mejor, ¿verdad? Pero también sé que si el vivir en la carne, o sea, debe ser más fructífero, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Entonces, Pablo dice, confiando en esto, pues sé que me quedaré, ¿verdad? O sea, sé que el Señor me va a dejar aquí. Entonces, pues estoy realmente confiando en eso, ¿verdad? Dice, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice que ganancia es estar con Cristo en un grado mayor. Digo, esa es la palabra que está usando aquí la nota, en un grado mayor. Es, este, por ejemplo, dice, porque para mí el vivir es Cristo. A lo mejor pudiera ser, si usted quiere decir, vamos a decir, pues no sé, ¿verdad? Digo, lo comparo con los niños en la escuela, ¿verdad? Primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿ve? Morir es un más alto grado en realidad. Estar ya con la persona de Cristo, wow, pues es algo ya bien tremendo. Pero por otro lado, o sea, quedarse aquí. Digo, el apóstol Pablo consideraba, tuvo esa consideración, mas estar vivo y quedarme aquí, o sea, en realidad significa mucho más para, pues para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. O sea,
es mucho mejor realmente. Así es que, pues, Pablo hasta cierto punto decía, bueno, pues, conozco al Señor, sé que Cristo es mi vida, sé que Él y yo tenemos una sola vida, sé que yo lo expreso en mi vivir, porque su vida está dentro de mí, pero, pero es necesario la edificación del cuerpo de Cristo. Es necesaria la edificación de la iglesia. Así que, como esto es real, pues yo sé que a lo mejor me debo de quedar aquí. O dicho de otra manera, ¿verdad? El Señor a lo mejor me quiere tener aquí. Pero para mí sería mejor pues llegar hasta el último grado, ¿verdad? Estar en la presencia con Él. Entonces, muy importante, hermanos, o sea, poder ver, pues realmente esta manera del apóstol, digo, realmente, pues, digo, pues era una persona completamente en el Señor. Digo, tenía, tenía todas las de ganar en cierta manera, ¿ve? Era, era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, o sea, circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley fariseo, o sea, no tenía que pedirle permiso a nadie. Era irreprensible, era irreprensible en la ley. O sea, digo, realmente, pues es una cosa difícil, ¿eh? Difícil de alcanzar. Pero él podía. Él, pues yo digo, aún su conversión, fíjese, por ejemplo, Primera de Corintios 15, dice que al último de todos, o sea, el Señor en resurrección, se le apareció a él. Primero se le apareció a Pedro, ¿ve? Y luego a los 12. Y luego a más de 500 hermanos. A Santiago, su hermano en la carne. Y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que, pues, es un asunto, pues realmente, digo que uno puede ver la trayectoria de él, ¿ve? Fue el último. Digo, no que fue el último. El último en ser mencionado ahí en Primera de Corintios 15. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, hermanos, digo, Pablo se me hace que en Colosenses, él dice que le fue dada la mayordomía, o sea, la economía de completar la palabra de Dios. Qué importante eso, hermano. Imagínese, o sea, nuestra Biblia tiene 66 libros. 66 libros que son un solo libro. ¿Eh? Digo, no son 66 libros, es un solo libro, porque es una sola historia. Es pues, ¿cómo le quiero decir? Es un mismo relato, es un mismo plan que tiene miles de años, pero que día tras día está avanzando. Día tras día
O sea, va a su cumplimiento total. Es algo que, pues digo yo, no es fácil de entender, ¿ve? Pero es un hecho. Es un libro que parece, digo, quizá a muchos les parezca como una fábula, ¿verdad? Pero realmente a muchos otros nos parece un plan perfectamente hecho por Dios. No puede haber otra cosa. La manera en que está escrito, hermano. La manera en que está escrito. O sea, esa es la sabiduría de Dios. Wow. O sea, eso es la manera en como Dios lo escribió. ¿Sabe una cosa? Es nada más para fracturarnos la cabeza. Es nada más para fracturarnos el cerebro. Tan listos, tan listos, tan listos que somos que no creemos en Dios. Fíjese nomás. Y bueno, ese es Dios. Ese es Dios, digo, realmente. Pero, pues Él, ¿me explico? Ha tenido a bien usar todas las cosas normalitas de nuestra vida humana, ¿me entiende? Y todo lo que se ve, todo está hablándonos de su plan. Todo está hablándonos de su sabiduría. Todo está hablándonos de cómo lo planeó, de cómo lo hizo, ¿ve? Y de cómo lo va a consumar. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo es una sombra. Eso es lo maravilloso de la Biblia, hermanos. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice, pues yo solo quiero quedarme un ratito más porque por causa del cuerpo, por causa de la iglesia, por causa de la edificación de la iglesia. La iglesia necesita ser edificada. ¿Por qué? Pues porque se va a casar con el Señor, ¿ve? Así. Y como se va a casar con el Señor, pues, pues hay que dar el ancho, como quien dice, ¿ve? O sea, debe estar bien adornada, ¿verdad? Con sus vestiduras blancas de lino y sus vestidos bordados, ¿verdad? En oro. Wow, pues digo, eso es digno de alguien que sea la esposa de Cristo, ¿me explico? Y Pablo sabía que Dios le iba a dejar más tiempo, nada más para preparar a la novia. Juan el Bautista dijo, yo soy amigo del novio, el que tiene la novia es él. Pero yo, el amigo del novio, tan solo con escuchar la voz del novio, mi gozo está cumplido. Ese era Juan el Bautista. Y este es el Señor quien tiene la novia. Y nosotros somos parte de la novia. Bueno, digo, la novia se está preparando. En el libro de Esther, pues, estaba Hegai, ¿verdad? Un eunuco del rey que conocía el gusto del rey. Y Esther le dice,
vísteme como tú quieres, vísteme como tú quieres, prepárame como tú quieres, adórname como tú quieres, edifícame como tú quieres. Y hermanos, pues, lógicamente Gai, pues no, pues si había una mujer con una disponibilidad a ser preparada de acuerdo al gusto del rey, pues Hegai estaba encantado también de hacer su trabajo. Pues aquí estamos, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén.